representante, el doctor Javier Garcés. Él es jefe del equipo de diagnóstico por imagen de la Clínica Mercedario y nos va a hablar de las lesiones deportivas, el diagnóstico por imagen de las lesiones deportivas. Participación. Brevemente, en relación al tiempo, voy a tratar de hablar un poco de las lesiones deportivas, más enfocado a partes blandas y el complemento para lo que es algo que está en desarrollo y que ya ha avanzado muchísimo y se está aplicando, que es la elastografía. Los objetivos de esta charla es definir las lesiones deportivas, hablar un poco de epidemiología para el enfoque que necesitamos tener cuando nos llega un deportista, clasificación, los métodos diagnósticos, la relación de cada deporte con las lesiones, seguimiento, la elastografía y un par de casos y después tenemos conclusiones. Según la Organización Mundial de la Salud, es toda alteración del equilibrio biopsicosocial. Todos saben lo que implica una persona lesionada, de lo que queda excluida y a lo que se tiene que atener cuando es sometida a una lesión, ¿no? No solamente en lo orgánico, sino para su casa, su familia, para su trabajo, para todo. Desde el punto de vista orgánico, por decir, las lesiones ocurren mayor frecuencia durante los deportes o ejercicios que afectan músculos, tendones, ligamentos y huesos. Están en ese orden porque los músculos son los más frecuentes, después los tendones, los ligamentos y los huesos. Si bien sabemos que el deporte, el principal beneficiado es el cerebro, es a nivel neurológico, por todo lo que ya sabemos que genera, no vamos a hablar de eso ahora, pero un dato curioso es que ya solo con el 50%, que solo con mover las piernas, ya tenemos el 50% de nuestro sistema nervioso activado, con lo cual ya cuando mandan a una persona a caminar ya saben que está su sistema nervioso con un movimiento importante. En la evolución de las lesiones deportivas se sabe que el efecto adverso es cuando la persona sufre desgarro, o un parate. Desde el año 55 los datos que más o menos hay registrados, ¿no?, sobre todo en países desarrollados, se decía que el 1,5% de las consultas que llegaban al ámbito traumatológico eran lesiones de causa deportiva. Fue aumentando al 10% hasta el año 98 y 2018, 18% en promedio, país más, país menos, pero más o menos son los promedios que encontré. Las causas son multifactoriales. ¿Por qué? Porque muchas personas más practican deporte, ya sea de tipo profesional, amateur. Hay más exigencia, hay más campeonatos. Esa misma persona a veces juega al pádel, juega al fútbol, hace muchos deportes en los casos de los amateurs. Los límites de las cargas son más altos. Hay más exigencia en los que cargan peso, hay más exigencia en las distancias que tienen que recorrer, en el mismo tiempo quizá que hacían antes. Entonces decía, antes los deportistas no se lesionaban tanto en los partidos de fútbol. Sí, pero antes un deportista, un Maradona te corría quizá 6 kilómetros. Sí, pero hoy De Paul te corre hasta 14 kilómetros, 15, 16, 18. Llegó a correr en uno de los partidos de los mundiales. Entonces tenemos el mismo tiempo con más carga, ¿no? El 62% de las lesiones deportivas provocan ausentismo laboral en tiempo variable según la lesión. Si es un tendón de Aquiles, obviamente va a ser más. Si es un desgarro en el músculo bíceps-braquial, va a ser menos, ¿no? Pero eso a tener en cuenta desde el punto de vista socioeconómico es fundamental. Después, el 70% de las lesiones deportivas corresponden a lesiones en tejidos blandos. 70%. Es un número realmente importante. El 18% queda en las fracturas y, acá una fractura muy común que se da en deportistas es la de ahí en el tobillo, en el hueso peroné, y el 12% queda para otros órganos internos. Esta es una muy típica, un traumatismo lateral. Fue justamente en un partido de rugby,
seguramente fue un tackle. Y vemos acá, este riñón derecho está todo fracturado. Vemos en una... no lo puedo... No tengo puntero, ¿no? Bueno, pensé que estaba... En la imagen de abajo, del lado derecho, se puede ver cómo un riñón está totalmente fracturado y por la parte de afuera, la pared derecha, la derecha del paciente, la de aquel lado, no tengo daño en la pared. Entonces, siempre es fundamental cuando llega un paciente con trauma, ya sea en la caja torácica o a nivel abdominal, realizar al menos una tomografía o como mínimo una radiografía para orientarnos sobre los órganos internos. Nosotros en la clínica eso lo tenemos bastante aceitado porque los pacientes cuando se los examina se los van mandando a los distintos estudios. Bueno, las lesiones deportivas a su vez las podemos dividir en lesiones de causa traumática o por sobrecarga. Las lesiones traumáticas, como ya sabemos, puede ser cualquier trauma de persona a persona o persona con ya sea el suelo o en el caso de que hacen deportes con transferencia de energía como es, no sé, la moto o la bicicleta. Los de sobrecarga se genera una fatiga en el tejido y ese tejido cuando ya excede los límites de resistencia metabólico ya hay un desorden fibrilar y ese desorden fibrilar y esa discongruencia es la que termina rompiendo el tejido. Aquel ejemplo es de un futbolista que juega en primera y esto es una reconstrucción longitudinal que nos permite el equipo. Tenemos piel, grasa, esto es el plano muscular anterior del muslo y acá tenemos el músculo recto anterior retraído y acá el tendón, parte del tendón que va desde el músculo recto caído hacia abajo y abajo tenemos el músculo recto intermedio, vasto intermedio, perdón. Seguimos con la parte epidemiológica, que sí esta también me parece importante porque según donde uno está ubicado, no es lo mismo estar en Austria, en un policlínico cerca de un centro de esquiadores, que estar en un país latino, no sé, en una provincia de La Pampa que se juegue todo al fútbol. Entonces, por eso van a variar las lesiones en tejidos blandos. Quizá por ahí, cerca de un centro de esquiadores, tenemos mucho rotura de ligamentos cruzados y acá tenemos más lesiones musculares. Los músculos más afectados por excelencia que tenemos, que es un gran porcentaje, son los músculos de las piernas y biarticulares, que son los isquiotibiales, que nos incluyen músculo bíceps crural, semitendinoso, semimembranoso, el músculo recto anterior del muslo y los músculos del compartimiento flexor de la pierna, que son los músculos gemelos que ya conocemos y músculo sóleo, ¿no? Y de este último, el músculo gemelo interno es el que más se lesiona de ese compartimento. Los métodos diagnósticos, resonancia y ecografía para partes blandas. Hay que seleccionar bien para cuál o a veces hay que optar por los dos. Y la clasificación de las lesiones musculares, mucho de los consensos que hay se guían por lo que hizo Ryan hace muchos años, Ryan y colaboradores, y la que lleva el Fútbol Club Barcelona, que siempre se la dividió en tres. Decían, bueno, hay una lesión pequeña de tantos centímetros, menos de 1 centímetro es grado 1, más de 2 es grado 2, más de 3 es grado 3. Y eso realmente no es un valor cierto porque no estamos evaluando la histología. Desde hace 15 años, 20 años que empezó a tener más resolución los transductores de partes blandas, porque en principio el transductor de partes blandas se usaba prácticamente para la mama, con una frecuencia de 8 MHz, 6 MHz, muy parecido al convexo con el que hacen estudios abdominales. Cuando pasamos la línea de los 10 MHz, la resolución cambió y empezamos a ver en ecografía las fascias, empezamos a ver los nervios, empezamos a ver vasos sanguíneos menores de 1 milímetro y avanzamos aún más cuando se le agregó el Doppler. Entonces, bueno, no tengo puntero para señalar, pero todos más o menos conocen una fibra muscular. Todo lo que es más rojo son las fibras musculares y todo lo que son las líneas más blancas es lo que le llamamos la fascia, donde está todo el tejido de sostén del músculo. Tenemos ahí nervios, tenemos todos los vasos sanguíneos y según donde se rompa va a ser la cantidad de sangrado.
Si ustedes siempre ven que en un estudio les llega un paciente que tiene un hematoma importante, muy probablemente ya tenemos de una lesión por encima de un grado 2, ya es una lesión como está acá, con ruptura de fascia al menos parcial porque hay sangrado. Cuando hay poco sangrado, generalmente la fascia está intacta y la clasificamos como grado 2. Y las más pequeñas, que son pequeñas en tamaño y son pequeñas en magnitud, que apenas hay un extravasado hemático o edema, en grado 1. Y la última, que es el grado 4, es donde ya tenemos la unión con el músculo, que generalmente son ahí las lesiones graves, como le mostré en ese deportista recién, la unión del músculo con el tendón y que también obviamente hay ruptura de fascia, hay un hematoma o no, importante, a veces no hay mucho hematoma. Fíjense en esta, que es una lesión grado 1, esto es un corte axial de resonancia, con la de aquel lado, ¿no? Es una secuencia de saturación grasa, en resonancia, las secuencias T2 que se llaman, que nos muestran el líquido blanco, le saturamos la grasa, hacemos de un lado la grasa, y en este caso, que es una secuencia FLAIR, que la secuencia FLAIR es un nombre propio que vino de General Electric, los primeros que desarrollaron la secuencia de saturación grasa, nos permite ver el edema y la sangre, inclusive la hemosiderina, los restos hemáticos, ya inclusive en el intersticio. Ya hubo ruptura de tejido, pero puedo ver que no tengo colección, no tengo, en ecografía de este lado tendría que haber como un hueco negro, que eso me podría hablar de una fascia rota. Entonces, una lesión de bajo grado, porque apenas ha habido como un deshilachamiento de las fibras, por decirlo de una forma más, para entenderlo, ¿no? En este es un músculo sóleo, no es el más frecuente, pero sí se lesiona. Este es un deportista atleta que hace 400, 1000 metros y postas. Él se presentaba con ese dolor, el paciente le hicimos la ecografía y siempre venía con ese dolor, iba a entrenar, vuelve, también se le hizo la resonancia y ahí encontramos y pudimos ver ese desgarro grado 1 y ya entró en la línea de tratamiento. Después, si se fijan, este es un desgarro grado 2 de un músculo gemelo interno. El músculo gemelo es lo que se encuentra donde dice GI. La flecha es la que me está señalando la zona de la interrupción miofacial y tendinosa, porque están comenzando las fibras de inserción tendinosa. Y al romperse en ese lugar me da un sangrado, todo irregular, y a veces en sí, con estos desgarros hay que tener mucho cuidado porque la lesión no es tan grande como el hematoma. Son muy sangrantes y a veces por ahí miden el hematoma y en realidad lo que hay que medir es el cabo de la fibra con la zona tendinosa donde llega el otro extremo y no toda la sangre que escurre y es dolorosa que se coloca por delante del músculo gemelo. Como ya les dije, los músculos biarticulares son los más frecuentes que se lesionan, ustedes mismos los deben ver en las consultas. Esta, por ejemplo, es una lesión grado 3, si bien no es tan frecuente, pero sí es frecuente en los deportistas que usan mucho los aductores, tienen giros y mucha tensión en la zona. Y es un deportista que llevaba ya 20 años ya jugando al hockey, desde muy chico, y tuvo una caída y tuvo un estiramiento, entonces cuando se toman las medidas y toda la aproximación de la inserción en el pubis, se llega a la conclusión que el músculo en la unión miotendinosa y osteotendinosa estaba separado más de un 50%, entonces ya la clasificamos como un grado 3. Y para los desgarros grado 4 volvemos a este mismo paciente que ya veníamos viendo, es una disrupción total, ¿no? Disrupción total miotendinosa o miofacial del músculo completo. Casi siempre son miotendinosas las disrupciones totales. Con este paciente lo que le hicimos, tenía ese hematoma, en realidad ese hematoma después se hizo más grande y cuando se hizo más grande y tenemos mucho líquido,
hay que drenarlo a ese líquido, eso favorece muchísimo a la recuperación, y además si un hematoma se organiza en forma desfavorable, quizás después haya que intervenirlo de otra forma o hace una fibrosis que no esperada, ¿no? La relación de los deportes con las lesiones, ya sabemos bien, podemos hablar y saber de todos los deportes, hay miles. Hay que tener en cuenta, cuando el paciente llega a la consulta, si estaba con un deporte de aceleración, deceleración y cambio de ritmo, que es de las principales causas. Por excelencia tenemos el fútbol y todos los deportes que se le parezcan, que tengan este tipo de movimientos. El tiempo de exposición, como ya hace un momento dije, el tiempo de exposición, si bien están las ultramaratones, todas estas nuevas cosas que se hacen, pero sí ahora en el mismo tiempo de los deportes, no han cambiado el tiempo, pero sí la distancia y las cargas, ¿no? La genéticamente muchas personas tienen más predisposición a desgarrarse. Los hábitos, ¿no? Por ejemplo, un hábito fundamental que favorece a los desgarros es la falta de sueño. Por lo menos un deportista que practica al menos 1 hora a 1 hora y media de deporte, por ejemplo, a la noche siguiente es fundamental que tenga al menos 3 sueños REM. Durante el sueño REM nosotros se produce el neuroestímulo que hace que se produzcan las proteínas y se repare todo el daño producido, porque hay microlesiones en el músculo. El músculo que no se recuperó ahí, quizá después, un tiempo siguiente, inclusive puede ser meses o años, con malos hábitos repetitivos del sueño, alimentación, ya lo predisponemos a lesiones. La elasticidad, la falta de elasticidad, eso es un gran problema porque los deportistas no le dan tiempo, no le ponen esfuerzo al stretching, no le ponen ese esfuerzo porque, bueno, no resulta divertido, obviamente, pero cada vez en muchos deportes se lo va incluyendo dentro de la práctica. Bueno, que eso ayuda muchísimo. La edad le da un factor de riesgo importantísimo. A partir de los 30, 35 y ya sobre los 40 años, el riesgo de lesiones siempre es mayor. Y bueno, y otro montón de causas que también varían según el deporte, pero esas son las principales. Bueno, esto es algo que les quiero hablar brevemente. Esto hasta hace 5 años estaba realmente en desarrollo, porque realmente no era un método, era un método cualitativo y un método estimativo, y por lo cual era relativo. Y hoy, que ya se desarrolló, sobre todo gracias a la pandemia, se desarrollaron un montón de trabajos que a través de la elastografía lo que simplemente hacemos es, en forma cuantitativa, se hace como un cartograma de la zona de lesión y de la zona normal. Y, por ejemplo, en el músculo, cuando hacemos la presión, me da un valor en kilopascales. El músculo promedio da un valor de 25 kilopascales. Obviamente, si yo tengo una zona de lesión en recuperación, me da menos de eso, todavía esa lesión le falta tiempo para recuperarse. Y si estoy para el otro lado, por ejemplo, me da, 35, 40, 50 kilopascales, estoy más cerca de los valores de un tendón, quiere decir que ha habido una fibrosis no esperada. Y eso, bueno, puede generar dolor y falta de elasticidad. Como lo podemos medir, ya dejó de ser un método subjetivo, es un método cuantitativo. Si bien le queda mucho por desarrollar, es un método muy físico, pero teniendo el software para la elastografía, es simplemente hacer una presión, salen estos colores, ¿no? Que esos colores, nosotros donde me toma las zonas más homogéneas de la lesión, se ponen unos ROID y con esos ROID se mide el estado actual de la lesión. Si justo en esa zona donde estoy midiendo se tendría que parecer más al tendón o más al músculo, voy a saber si tiene una evolución favorable o desfavorable. Este método para los deportistas, por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona lo usa muchísimo porque sus deportistas, que ellos además tienen un desarrollo de los chicos desde muy temprano, hasta les hacen seguimientos durante entrenamiento, post-entrenamiento, y saben inclusive hasta qué intensidad puede trabajar y ya calculan hasta cuánto tiempo puede estar dentro de cancha ese jugador sin un riesgo alto de lesionarse.
Este paciente en sí era un paciente que hacía CrossFit, y a los 17 días viene a la consulta diciendo no me duele nada, tengo que competir, quiero saber cómo estoy. Y realmente cuando lo vimos, toda esta zona que se ve marcada con el caliper allá que se ha medido, esa zona por la elastografía daba una evolución desfavorable todavía y tenía zonas que se parecían más a líquido, ni siquiera a músculo. Entonces todavía no estaba el paciente en condiciones, porque a veces esa misma imagen la miramos en ecografía o la palpamos y quizá el paciente tiene molestia, pero en forma cuantitativa no teníamos hasta ahora. Ahora lo podemos medir. Y lo último, podemos evaluar funcionalmente. Funcionalmente podemos saber un paciente, por ejemplo, en los estados de recuperación, hacemos contraer un lugar, el mismo grupo muscular de uno y otro lado y podemos evaluar simetrías, ¿no? Esto también se aplica a los tendones. Esta es una cuantificación de un tendón de Aquiles con una tendinitis en evolución. Y el seguimiento para desgarros, ya concluyendo, lo hacemos con la clínica, con la ecografía, con la resonancia y ahora con este método que se desarrolló, que es la elastografía. Acá tengo 2 casos nada más para mostrar. Este es de un deportista que volvió a los 30 días. A veces le decimos a los deportistas, no, 21 días va a estar. No, este paciente del semimembranoso tenía compromiso que también abarcaba el tendón. Entonces teníamos líquido laminar en esta zona, con lo cual es una lesión que todavía no está en condiciones de hacer deporte de alta intensidad. Este es el mismo paciente que ya les mostré recién del CrossFit. Y como conclusiones, tener en cuenta siempre que el mayor porcentaje de las lesiones deportivas son en tejidos blandos, no dejar de buscarlas. Tener una clasificación histológica de las lesiones es importante. El seguimiento es clínico y por los métodos de imágenes, y la elastografía es una herramienta útil para el return to play, que es el regreso al deporte. Muchas gracias.